Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. Y cuando decimos para todos es porque no creemos que haya argentinos de bien, como dice Milei, y otros argentinos que no pertenezcan al bien, sino que saludamos a todos, al que coincide, al que no coincide, porque en definitiva es la vida. Ahora, cuando alguien va a inaugurar una iglesia que supuestamente debe representar una fe determinada, lo que debe hacer, si quiere hacer un discurso, es imbuirse en el sitio que está y hablar del tema obviamente, que a todos le puede interesar, que es el tema de la fe. Pero no, el cachivache fue al Chaco a inaugurar una iglesia evangélica que tiene capacidad para que se sienten 15.000 personas, des en cuenta la dimensión del lugar, e hizo un discurso político. Y entonces, cuando el presidente hace uso y abuso de el discurso, porque total, eres el presidente, cuando lo hacía Cristina y usaba la cadena, era un escándalo de la prensa canalla. Ahora, cuando este cachivache dice las barbaridades que dice, no se le cae ninguna preocupación a toda esa prensa de los ensobrados que ven en Milei un muchacho rubio de ojos celestes que está haciendo un tremendo esfuerzo para llevar a la Argentina a el sumum. Todos estos que piensan como Milei pertenecen a una prensa que está aplaudiendo diariamente el desastre en que nos lleva el liberalismo, y este desastre que nos lleva el liberalismo no es solamente ahora con Milei, ha sido históricamente cada vez que lo utilizaron y cada vez que lo ejercieron, con Domingo Felipe Cavallo, con Álvaro Alzogaray, con Alemán, con cualquiera de lo que usted quiera elegir en la historia de los liberales, todos terminaron igual. Pero además hay otra premisa, el liberalismo cierra con represión, inexorablemente, por eso pudo ser idea de la dictadura, por eso puede ser sostenido con Bullrich metiendo palo en la calle, y por eso siempre se demuestra la represión por otro lado, y ahora están metiendo preso a los periodistas que no son ensobrados y que no están de acuerdo con él. En este tiempo y en este momento, el cachivache, observando todo su conocimiento de, aparentemente, todo lo que ha leído, porque no solamente leyó la Biblia, dice que leyó el Talmud y que también anduvo y concurrió a estudiar los libros de la Biblia, supuestamente, digo yo, se le ocurrió que en algún lugar de lo que él leyó tiene referencias que cita y la mezcla con su idea cachivache de la política. Y ayer la prensa se dedicó a levantar algunas cosas de lo que fue este fin de semana la inauguración de una de las iglesias más grandes, se pueden sentar 15.000 personas, des en cuenta lo que debe ser, en el Chaco. Y entonces, en la inauguración de algo que pertenece a la fe, no habló de nada de la creencia de los evangélicos, ni nada de la doctrina que pueda tener escondida la fe en Jesús, sino que él aprovechó, porque como se cree un encarnado del poder del cielo, entonces aprovechó para disparar contra lo que él considera que son sus enemigos, que en definitiva son adversarios de la política, y que trató diciendo de lo horrible que era aquellos que pensaban aplicar la justicia social como doctrina política. Yo le aviso a este cachivache que la doctrina social es de la Iglesia y que León XIII, el Papa de los Obreros, fue el que instituyó en la Iglesia esa línea que lleva a la Iglesia Católica hacia adelante. Pero claro, él salta, llora en el Muro de los Lamentos, va a inaugurar iglesias evangélicas, vaya uno a saber cuál es, en definitiva, su idea sobre la representatividad religiosa, sea cual fuere, se la respetamos, pero lo que no podemos aceptar es el divague que hace todo el tiempo mezclando cosas que no tienen nada que ver.
no fue a hablar de la fe en la iglesia, no, fue a hablar de toda la idea que él tiene en contra de lo que él considera que es la izquierda, cuando en realidad el único de izquierda que hay cuando habla él es él mismo, porque en su juventud estaba más cerca del trotskismo que de otra cosa, según su propia confesión, y según los libros que leía y según lo que intuía. Y después se fue al otro extremo. No hay que extrañar, muchos que arrancaron en la derecha terminaron en la izquierda, y muchos que arrancaron en la izquierda terminaron en la derecha. Por eso el peronismo, que no es ni de izquierda ni de derecha, que es de tercera posición, y que está hecho sobre la doctrina social de la Iglesia, cuando escucha al personaje que dice que la justicia social es una disposición equívoca porque se meten en la economía de alguien para repartir con los que no tienen, y que él cree que es un sacrilegio, el peronismo aplaude esa idea porque es la distribución donde todos tienen que tener derecho a alimentarse, a educarse, a crecer, a hacer absolutamente su propio desarrollo en una sociedad que es la que los liberales no sostienen y sí la sostiene el peronismo. Pero bueno, esta es otra discusión y no la vamos a perder el tiempo discutiendo a lo que este cachivache fue a decir en una iglesia evangélica donde fue a hacer política en la inauguración de un culto de fe. Supongo que los chaqueños que estaban sentados allí deben ser de distintas ideas políticas y no le tiene que haber caído muy en gracia que este presidente se zambulla en las cuestiones que no le pertenecen a una iglesia. Pero suponiendo que así fuese, y suponiendo y aceptando todas sus decisiones de análisis, él puede tener cualquier idea. Ahora, creer que la justicia social es algo que está mal hecho, está demostrando el egoísmo, lo miserable de su pensamiento, lo cachivache de su procedimiento, lo que es este engendro que se ha sentado en el sillón de Rivadavia mintiéndole a propios extraños y hablando de casta. Él hablaba de la casta porque ahora nos damos cuenta del odio profundo que tiene al semejante, porque no puede aceptar que la justicia social sea algo que todos puedan pedir desde cualquier sector de la política para que la sociedad esté más justa y todos puedan disfrutar en esta vida donde se nace, se reproduce y se muere, y nadie se lleva nada a otro mundo, todo queda aquí, de disfrutar, decíamos, de esas posibilidades. Bueno, este desequilibrado que ejerce la presidencia de la República es desequilibrado en sus juicios, en sus opiniones, en sus insultos, en su manera de tratar a la sociedad. Bueno, en eso, porque en lo otro es clínico y en médico no nos metemos, lo tienen que decir los profesionales, si él está normalizado o no para la función pública, pero lo cierto es que estamos frente a la presentación de un energúmeno que con el voto ciudadano se sentó en el sillón de Rivadavia y se contagió de Rivadavia. Sí, se contagió de Rivadavia. Esta es la verdad, y entonces tenemos a un ejemplar lamentable que exactamente, así como en algún momento apareció la Warren Brothers, ahora aparece el Fondo Monetario a la vista, donde nos va a llevar para endeudarnos en 200.000 millones de dólares, si es que el fondo se los da, que esperemos que no se lo dé, y la clase política que no está de acuerdo tiene que salir a decir, mire que nosotros después no vamos a pagarlo, no vamos a reconocer la deuda. Avísenle por las dudas, porque esto a que está arribando el gobierno, donde no le cierran los números, es un nuevo embargo al mejor estilo de Martínez de Oz, al mejor estilo de Domingo Felipe Caballo, al mejor estilo de Alemán, al mejor estilo de todos los liberales que desfilaron manejando la economía argentina. Bueno, pero a este hay que sumarle la mala educación o el mal aprendizaje, lo zafado cuando habla, el insulto constante y permanente para el prójimo, este personaje impresentable ante una iglesia de una determinada fe no tuvo mejor idea que ir a hablar de la izquierda, de los problemas de la justicia social, que le quieren quitar a los que tienen. ¿Saben? Entre otras cosas, no estaban escuchando los que no tenían, porque la mayoría habían pagado 100.000 pesos para estar sentado en esa iglesia, según el pastor había pedido y había reclamado. En fin, si Arca alguna vez se dedicara a cotejar los impuestos de estas iglesias, habría un poco más de justicia.
Pero no importa, ese es otro tema y para otro día.